La actriz de Ginny Weasley, Bonnie Wright, ha declarado recientemente en un podcast que se sintió muy frustrada a la hora de interpretar a la hermana de Ron Weasley en la saga de Harry Potter. Siente que no se le dio la oportunidad adecuada para estar a la altura del personaje, pero que ya no se culpa porque se ha dado cuenta que no fue una cosa relacionada con ella misma, sino que sencillamente no se le dio la oportunidad de hacerlo. Yo creo que Ginny Weasley sí tiene una presencia adecuada en la película, pero es verdad que no todo lo que hemos visto en el libro ha salido en las películas. Pero ¿es el personaje más infravalorado de la saga? En este vídeo vamos a hablar de aquellos personajes que sí salieron pero que deberían haber tenido más peso en pantalla, como Percy Weasley, y aquellos que no salieron absolutamente nada, que estaban en los libros pero no en las películas, y sin duda deberían haberlo hecho, como por ejemplo Peeves. Yo soy Álvaro Wasabi, acompañadme en este pequeño repaso. Hacía mucho que no hacía un vídeo del mundo mágico, pero ya os adelanto que pronto tendréis muchos más, y este en concreto pues la verdad es que como no todos los días tenemos declaraciones tan fuertes por parte del cast del reparto de Harry Potter, me parece una buena excusa para tratar este tema. Así que empezamos. Antes de empezar, recordaros que estaré en el Dragon Fest en Vitoria el 29 de octubre dando una charla de Harry Potter junto con otros creadores de contenido. El Dragon Fest es un evento para fans del Señor de los Anillos, Juego de Tronos y Harry Potter, y va a haber un montón de actividades como charlas, concursos de cosplay, stands e incluso combate medieval entre creadores de contenido, que es algo que nunca se ha hecho. Al Dragon Fest irán Alexby, Kai47, Jordi Maquiavelo, Sheila McConaughey, Urona Rolera, Friki Doctor Reven, Julieta Weibel, Evil Smile, Ronnie y muchos más. También contaremos con la participación especial de Natalia Tena, que estará inaugurando el torneo de youtubers y dando los premios el sábado. Yo por mi parte os espero en la mesa redonda de Harry Potter el viernes 29 de octubre a las 4. Más información y entradas en dragonfest.es. Bueno, antes de nada pongamos en contexto estas declaraciones de Bonnie Wright. Ella habló en el podcast de Michael Rosebaum, Inside of You. A Michael le conocéis porque él hizo de Lex Luthor en Smallville y más recientemente ha sido Martin X en Guardianes de la Galaxia. Lo único que como es un personaje en CGI pues no ha pasado bastante desapercibido. Y bueno, en la entrevista con Bonnie Wright es muy interesante porque tratan 1000 temas relacionados con Harry Potter, que es al final lo que la gente más demanda. Ella contaba que cuando rodó las películas estaba muy preocupada por no poder estar a la altura. Grababa escenas que no salían en el montaje final y que tampoco había mucho margen para guiones porque los ejecutivos de Warner eran muy estrictos y estaban siempre muy encima del guión. Y bueno, ya comentaba pues que lamentablemente las películas de Harry Potter no duran 5 horas para desarrollar todos los personajes y que esto no solo le pasa a su personaje sino que también le pasa a otros. Y lo cierto es que tiene toda la razón, a todos nos gustarían películas de 5 horas de Harry Potter, pero ella no es ni mucho menos la que interpreta al personaje que está más ignorado y más maltratado de Harry Potter. Vamos a hablar de personajes que creo que deberían haber salido más en las adaptaciones, teniendo en cuenta que en una película el tiempo es mucho más limitado que en una novela. Evidentemente esto es una lista subjetiva, yo os la voy a argumentar y si vosotros no estáis de acuerdo, pues os leo en comentarios. Vamos a empezar por un personaje que creo que sí tenía que haber salido, que tenía mucho desarrollo y que vimos muy poco, que es el personaje de Percy Weasley. Y es que el personaje de Percy Weasley, según avanzan las películas, su personaje se va desvaneciendo, va desapareciendo. Tiene un arco de personaje mucho más profundo que Fred y George Weasley en las novelas, porque su historia es la historia de cómo la ambición por el poder te puede llegar a separar de tus seres queridos, pero que pese a eso siempre hay posibilidad de volver atrás y pedir perdón. Percy tiene mucha presencia cuando es prefecto en las primeras novelas y hace siempre como de contrapunto de la familia Weasley, es como la oveja negra. Y esto, según va avanzando la historia, se hace más patente después cuando se ponga a trabajar para Barty Crouch en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, en el Cáliz de Fuego, y más adelante cuando trabaja de asistente para el propio ministro de magia en persona, Cornelius Fudge. En todo este proceso se va separando progresivamente de su familia según se va posicionando a favor del Ministerio de Magia y más en contra de Dumbledore, y creo que es una subtrama que se desarrolla en los libros que es bastante interesante. Ahora bien, lo que decía antes, en una película tienes tiempo limitado y aunque Percy ocupa un papel relevante en las novelas y tiene su propia subtrama, es verdad que sus acciones son las que menos relación directa tienen con Harry Potter, haciéndolo más prescindible que por ejemplo Fred y George, que son bastante más cercanos a Harry y están
como en su círculo de amigos. No obstante, creo que ha sido un error muy grande ignorar su evolución y hay subtramas que puedes desarrollar simplemente con una pincelada de manera muy sutil, porque lo cierto es que Percy sí sigue saliendo en las películas, lo que pasa es que pasa a ser un NPC, o sea, sale en diversos momentos de la película, pero se convierte en un mero extra, y creo que con la importancia que tiene el clan Weasley en la película, pues, y con la historia que tiene detrás, es un crimen que lo hayan hecho. Por ejemplo, seguro que habéis visto 1000 veces La Orden del Fénix y ni siquiera os habéis dado cuenta que cuando Harry tiene esa audiencia disciplinaria, Percy Weasley está ahí. En las novelas, en este momento queda bastante patente que Percy está del lado del ministerio. Y en el cine es verdad que no necesitas demostrar esto con un texto, con un diálogo, simplemente lo puedes hacer con un juego de miradas, porque al final el cine es lenguaje visual. Bastaría un juego de miradas durante un instante para saber que Percy ya no está del lado de Harry. Que Harry vaya a buscar a Percy con la mirada, Percy haga como un gesto sutil de rechazo, baje la mirada, le quite la vista y Harry diga, ostras, Percy está pasando de mí, ¿qué ha pasado con este chico? Ya no está conmigo. O sea, creo que estás desarrollando una subtrama, estás enriqueciendo eso, no necesitas haber leído las novelas para entenderlo y creo que eso no les costaba nada haberlo hecho. Haber dado unas pinceladas en cada película sobre esta relación hubiera dado mucha más dignidad al personaje, especialmente en Las Reliquias de la Muerte, porque es el único libro que tiene 2 películas y tienes mucho más espacio para contar cosas. Hubiera tenido más sentido que, por ejemplo, después de la batalla de Hogwarts o en esa pausa en la que Dumbledore va al patio y demás, que a él se le ve, vemos a Percy Weasley junto a su familia, claro, hubiéramos sabido que es que en ese momento ya se ha reconciliado con su familia. No sé si es que habrán rodado esas escenas y las habrán quitado o qué, pero claro, le vemos ahí como extra y no sabemos que es que lleva un tiempo largo estando separado de su familia y que en este momento ya se ha reconciliado. Ya os digo, no hacía falta meter muchas líneas de diálogo, dedicarle muchos minutos, pero creo que si haces una evolución del personaje, aunque sea sutil, a lo largo de varias películas, creo que hubiera ganado bastante porque hubiéramos tenido un desarrollo más rico de otro personaje más de esta saga. Bueno, y ahora vamos a hablar de 2 personajes que no tienen ni tanta historia ni tanta trama, pero para mí enriquecen muchísimo Hogwarts y que son como parte intrínseca del colegio. De hecho, es que creo que son parte intrínseca del colegio literalmente, que son el profesor Binns de Historia de la Magia y sobre todo Pips, el poltergeist del castillo. Por un lado, el profesor Binns es un fantasma que da con diferencia las clases más aburridas de Hogwarts y creo que hubiera sido muy fácil presentar este personaje durante las películas, especialmente en la cámara secreta, porque en la cámara secreta es el profesor Binns el que explica la supuesta leyenda de la cámara, que además lo cuenta como diciendo, pero bueno, es que eso no es historia, es una leyenda tal, y está ahí como Hermione Granger como muy interesada levantando la mano y tal. Incluso el propio profesor Binns, que da unas clases tan aburridas, se sorprende de que de repente la gente tenga interés por su asignatura. Eso en las películas, contar la historia de la cámara secreta, lo hace McGonagall. Y aparte, en realidad puedes meter la clase de Historia de la Magia en cualquier momento, porque es una clase en la que nadie presta atención y a lo mejor pues durante una lección del profesor Binns, que ni se da la vuelta para escuchar a sus alumnos, pues los protagonistas pueden estar viendo qué es lo que traman, cuál va a ser su siguiente acción, su jugada, pueden estar hablando de Quidditch. Puedes hacer una escena muy relajada después de venir de una escena bastante tensa, a nivel de guión te puede funcionar, yo que sé, de repente Neville Longbottom se duerme y da un cabezazo contra la mesa, y, o sea, tenías 1000 opciones y no escogiste ninguna. Pero si el profesor Binns podría ser un poco prescindible, que para mí no lo es, lo que sí que tenían que haber metido sí o sí es al poltergeist, a Pips. Es que, ¿qué queréis que os diga? Es un crimen que lo hayan quitado. Está siempre en todas las novelas y es el mayor estorbo del castillo. Para mí es que es como quitar un aula o quitar, yo que sé, una asignatura o la torre de astronomía, porque es que forma parte del castillo. No se entiende Hogwarts sin su poltergeist Pips. Es verdad que en la primera película sí se rodaron escenas con Pips, interpretado por el cómico Rick Mayall, pero fueron cortadas del montaje y ni siquiera salen en las escenas eliminadas. Solo tenemos una imagen de él y poco más. Además se comenta que su papel era muy cómico y yo he llegado incluso a leer, aunque no me lo creo, que era demasiado gracioso para la película, cosa que no entiendo. Espero que algún día, yo que sé, para el 50 aniversario, pues saquen una edición especial con más escenas eliminadas y podamos ver qué es lo que hicieron en esta película. Lo triste es que el actor no supo que habían quitado sus escenas, que había estado 3 semanas rodando en la película, hasta que se estrenó la película, que es cuando se dio cuenta que habían quitado todo lo que había hecho. Aunque no es el único al que le ha pasado esto de que vas a ver una peli pensando que vas a salir y después descubres que no sales y que tus escenas han sido cortadas, también le pasó al actor de
Viktor Krum, Stan Janevski, en Las Reliquias de la Muerte. Stan fue a Las Reliquias de la Muerte, se grabó como una pequeña subtrama durante la boda de Billy Flair, pero luego en el montaje final no salió nada de esto. Yo la verdad es que esto no lo sabía, de hecho nos lo contó el propio Stan, el propio actor, en persona, cuando estuvimos con él este verano en los cines Filmax Gran Vía en Barcelona. Estos cines hacen pases especiales de Harry Potter y cuando lo hacen invitan a actores de la película, y para el Cáliz de Fuego nos invitaron a presentarlo a Alba y a mí. La verdad es que pues fue una pasada que nos contara como todas estas anécdotas, y yo este dato personalmente no lo tenía porque claro, lo que grabó él ni siquiera sale en las escenas eliminadas de Las Reliquias de la Muerte. También nos contó chismes de los líos amorosos que hubo entre el cast durante la película y bueno, fue bastante divertido en general. Vamos a pasar al siguiente personaje. Bueno, más que un personaje, son dos, es una pareja, Lupin y Tonks. Estos personajes tienen una subtrama en la historia en la que creo que tienen una relación muy complicada, muy accidentada. Tonks lo está pasando fatal, Lupin no quiere estar con Tonks porque es un hombre lobo, es mayor, Tonks luego se queda embarazada, Harry discute mucho con Lupin para que se comprometa con la relación y no huya, y a mí personalmente me parece una historia muy profunda y me encanta. De nuevo, pues nos encontramos con la limitación de tiempo. En una escena eliminada de Las Reliquias de la Muerte parte 2 vemos que Tonks aparece en Hogwarts y en la batalla de Hogwarts, y Lupin se enfada porque dice que debería estar con su hijo, hacen referencia al hijo, pero claro, no hemos visto en ningún momento que Tonks esté embarazada o vaya a tener un hijo, y entiendo que en ese sentido pues que hayan eliminado esa escena. Casi con toda seguridad que se rodaron más escenas desarrollando esta historia, pero que tampoco han salido en las escenas eliminadas, como lo que os comentaba de Viktor Krum. Pero sí creo que podrían haber dedicado más tiempo a esta relación de estos dos personajes, y sí creo que sería importante para Harry en este caso, a diferencia de por ejemplo lo que os comentaba antes de Percy Weasley, porque Tonks y Lupin acuerdan que Harry sea el padrino de su hijo Teddy, y creo que eso hubiera sido muy útil para Harry como personaje, para rememorar la relación que tenía con Sirius Black, y porque al final no deja de ser una responsabilidad que recae sobre ti, te vas haciendo más mayor, tienes más responsabilidad y no deja de ser parte de la evolución del personaje que podría haber tenido Harry Potter en las películas. Y además, desarrollando toda esta trama, toda esta subtrama, la muerte de Lupin y Tonks hubiera sido mucho más dramática y espectacular que simplemente el cierre que le dan, que es verdad que te da pena, pero si te lees los libros es que es muchísimo más doloroso. El siguiente personaje del que quiero hablar no es un humano, sino una lechuza. Estoy seguro que no esperabais que fuera a hablar de Hedwig. En este caso, no creo que el problema sea tanto que ha tenido poco tiempo en pantalla, sino la manera en la que las lechuzas se han adaptado para la película. Las lechuzas están mal adaptadas en las películas de Harry Potter. A lo largo de la saga hay cientos de referencias acerca del carácter de las lechuzas que no se ven en la película. Son animales muy expresivos, muy inteligentes, se enfadan, son rencorosas, orgullosas, pueden estar tristes, dar saltitos de alegría, o sea, tienen un abanico de emociones súper complejo y súper rico. Y en las películas simplemente son lechuzas. Hedwig ululó henchida de dignidad. Una vez concluida la carta, la ató a una de las patas de Hedwig, que permanecía más quieta que nunca, como si quisiera mostrar el modo en que debía comportarse una lechuza mensajera. Hedwig seguía enfadada con Harry a causa del desastroso viaje en coche. Estos son solo unos ejemplos de la complejidad que tienen los sentimientos de las lechuzas en los libros. Existen muchísimas interacciones entre Harry y Hedwig, y siempre las lechuzas muestran sentimientos, y ya os digo, son unos animales muy complejos. Creo que si se le hubiera dotado de más humanidad a la lechuza, podríamos haber conectado más entre la relación Harry-Hedwig. A lo mejor no hubieras podido grabar con lechuzas reales, sino que tuvieras que haber hecho un animatrónico, y a lo mejor les dio respeto hacerlo de los animatrónicos porque no iba a quedar tan bien como una lechuza real o una lechuza en 3D. Creo que a día de hoy sí que se lo podrían plantear, pero bueno, viendo las adaptaciones que se han hecho posteriores, pues de videojuegos y demás, creo que es algo que se ha pasado por alto y que a mí me parece interesante hacer un inciso, de decir, las lechuzas no son animales mágicos, pero tienen muchísimos sentimientos, tienen unos sentimientos que a veces parecen humanos. El siguiente personaje del que quiero hablar está en el grupo de los villanos y es de Slytherin, Pansy Parkinson. Pansy Parkinson es de la pandilla de Draco Malfoy y siempre va con él, con Crabbe y con Goyle, son ese grupito. Siempre que puede, Pansy Parkinson le mete pullas a Harry, pero en las películas todo ese papel recae sobre Draco Malfoy. Es verdad que Crabbe y Goyle en las novelas apenas hablan. De hecho, hay un momento en Las Reliquias de la Muerte, creo que uno de los dos dice algo y Harry dice, ostras, creo que jamás les he oído hablar, pero Pansy Parkinson sí que habla y sí que siempre le está haciendo todo el bullying que puede a Harry. Y en general creo que podría haber salido más, aunque fuera sin frases.
frase y que la gente que no ha leído las novelas sepa al menos cómo se llama y quién es, porque es verdad que es un auténtico, el principal problema es que es un auténtico lío reconocerla, porque este personaje, Pansy Parkinson, ha sido interpretado por 4 actrices diferentes. En las películas el personaje tiene una frase en El Príncipe Mestizo, pero tú no sabes que es Pansy Parkinson porque no reconoces la actriz, no relacionas la actriz con el personaje. Y luego en Las Reliquias de la Muerte tiene, cuando meten a los de Slytherin en el calabozo, hay una escena eliminada en la que ella como que insulta a Filch, le llama Squib, sucio Squib, no sé qué, que está en una escena eliminada. Pero bueno, creo que el personaje podría haber tenido más momentos, aunque solo fuera de extra, y sobre todo que hubieran tenido más continuidad con la actriz que lo interpretaba y que tú sepas cuando lo ves que ella es Pansy Parkinson, porque lo cierto es que sale, pero como cada vez es una actriz diferente y no dicen que es Pansy Parkinson, pues tú no lo vas a saber por arte de magia, nunca mejor dicho. Bueno, esta es la lista principal, pero quiero hacer un par de menciones especiales de personajes que podrían haber aparecido más. El siguiente personaje del que quiero hablar es el de Charlie Weasley. Charlie es el segundo hermano mayor de los Weasley, después de Bill. En las películas sabemos que es dragonólogo, que trabaja en Rumanía con dragones, pero nunca aparece. Bueno, sale en una foto en la cámara secreta cuando tienen las vacaciones en Egipto y después no le volvemos a ver. Es un personaje que va a los últimos en la lista porque no creo que debería haber tenido muchas escenas, pero creo que es un personaje que debería haber estado ahí. En el Cáliz de Fuego, en el Mundial de Quidditch, él está ahí. Entiendo que sea imprescindible y que, bueno, pues por el motivo que sea te lo quieras cargar y no entiendas por qué tienes que meter a un Weasley más, si él está en Rumanía y demás, bueno, lo entiendo. Luego, cuando están en la prueba del torneo de los 3 magos, que él está ahí en las novelas, pero en las películas lo han omitido, porque él en las novelas es el que trae a los dragones y que los duerme y demás, pues bueno, ya me cuesta más que lo puedas quitar, pero lo puedo llegar a entender. Pero que no lo pongas en la boda de Bill y Fleur, o sea, que no vaya a la boda de su hermano, no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Los dragones son más importantes que Bill y Fleur? A lo mejor les dio ya pereza meter al personaje porque a esas alturas de la saga como que veían que no tenía sentido. Yo personalmente no lo entiendo. Y teniendo en cuenta lo del tema de la limitación del tiempo que os comentaba antes, yo sí que lo hubiera metido, o sea, yo hubiera quitado de las películas a Elphias Dodge, que es un personaje que me da absolutamente igual en la película y solo lo estás metiendo para dar información a Harry sobre Dumbledore, pero creo que esa información que le da Elphias Dodge, pues Harry la podría haber obtenido de otra manera y yo sí que hubiera ahondado más en el clan de los Weasley y hubiera metido a este personaje. Vosotros podéis no estar de acuerdo, pero es que yo a los Weasley pues les quiero mucho. Bueno, hasta aquí mi lista. Sé que estáis pensando, pero ¿cómo que has terminado ya la lista? ¿Por qué no has metido a tal o cual personajes? Hay personajes que a mí me hubiera gustado ver más, pero entiendo que en una adaptación es difícil meterlos o no tiene ningún sentido. Por ejemplo, Oliver Woods. Creo que el actor lo hace muy bien en La Piedra Filosofal cuando explica a Harry las reglas del Quidditch y me quedo con muchas ganas de ver ese lado súper exigente, súper obsesivo que tiene de capitán de Quidditch de Gryffindor y que quiere como ganar por encima de todo. Pero al final, como las tramas de Quidditch están reducidas al máximo en la película, en las películas, pues entiendo que no tiene mucho sentido meterle. Y creo que en esta línea de Oliver Woods, pues hay muchos personajes más. Vosotros seguramente os habéis quedado con ganas de ver más, yo que sé, a Rosmerta, a Angelina Johnson, a Katie Bell, no sé, pero creo que eso da para otro vídeo. Cuando tienes un universo tan rico en detalles, historia y personajes como es el de Harry Potter, que los fans además conocen tan bien, meter tijera es muy complicado porque nunca va a gustar. Y es que siempre es más fácil coger una historia corta y alargarla que coger una historia alargada y acortarla. Que el formato adecuado para Harry Potter, para que los fans sintamos que contiene todo lo de las novelas, es una serie, por supuestísimo que sí, pero creo que en líneas generales a los fans les ha gustado bastante. A mí personalmente me gusta cómo se ha adaptado a la saga a la gran pantalla y además creo que son películas que están muy bien hechas y que están envejeciendo muy bien, salvo 4 cosas de efectos visuales de la primera peli y demás, pero creo que en general es todo bastante digno. Bueno, y vosotros, ¿qué personajes os gustaría haber visto más en las películas de Harry Potter? Os leo en comentarios, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero poder hacer más vídeos de Harry Potter, del mundo mágico este año, los voy a hacer seguro. Tenía mono de Harry Potter y espero que el siguiente vídeo que haga, no, porque va a ser de otra cosa que ya veréis, pero espero que este año pues tengamos alguna noticia de la serie que está preparando HBO. Mi gran apuesta, que creo que no voy a acertar, pero bueno, ha sido que van a hacer una serie de animación, creo que tiene todo el sentido. Quería hacer el inciso y es que en los medios se ha hablado mucho de que va a ser
ser un live action, pero en la nota de prensa oficial de Warner no se menciona la palabra live action por ningún lado. Importante, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, nos vemos dentro de poco en uno nuevo y hasta entonces, sed muy felices. Chao.